Hola, buenas noches. Señor les bendiga a todos. Es Jessica con Tattered to Shroud Evangelistic Ministries. Hoy es el 23 de febrero del 2026. Son aproximadamente las 9:45 de la noche, perdón. Y les traigo hoy una pequeña enseñanza. Una enseñanza que tal vez han escuchado varias veces. Esta palabra se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 18. Busquen su Biblia, un papelito, una libreta, un lápiz, para que tomen nota en lo que el Señor le vaya a decir, lo que le vaya a compartir con ustedes hoy. Antes de entrar en la pequeña enseñanza, vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Te damos gracias por tu palabra, oh Jehová. Te damos gracias por toda enseñanza. Te damos gracias, Señor Padre, por la oportunidad de estar aquí presente en tu presencia. Padre, yo te pido, Señor, que tu palabra sea semilla en los corazones y en las vidas de todos aquellos que han de oír y de ver este mensaje, oh Jehová. Yo te pido, Señor, por esas almas, Señor Padre, que se han descarriado, Señor, que han vuelto atrás, Señor Padre. Que esta sea palabra y semilla, Señor Padre, que los traiga de nuevo a tus caminos. Padre, yo te pido, Señor, oh Jehová, para todo aquel, Señor Padre, que ha dudado, que se ha preguntado que qué hago, que cómo hago, que dónde voy. Señor, que tu palabra hoy sustente esa hambre y que sea tú, oh Jehová, que hable en sus corazones y dirija sus pasos. Yo te pido, Señor, por todo bebé cristiano, Señor, que hoy reciba palabra del cielo, maná del cielo, Señor Padre. Que se gradúen de la leche y que reciban de ti pan de vida. Señor, yo te pido, Señor, por todo hermano y hermana madura, Señor, que en este día, Señor, necesitan un poco de recordatorio de quién tú eres en su vida, de quién tú has prometido ser, quién tú eres y quién tú serás. Yo te pido, Señor Padre, que no sea yo, sino que sea tú. Bendice toda palabra que salga fuera de la boca de tu sierva, Señor. Que son las palabras remas, Señor Padre, que caiga hoy sobre las almas, los corazones y las vidas de todo aquel que esté escuchando. Esto te lo pido creyendo en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y la palabra de Dios en el libro de Jeremías, estaremos leyendo de Reina Valera 1960. De nuevo, la lectura se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Y la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros, como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gracias te damos, Padre, por tu palabra en esta hora. Hermano, esta enseñanza va a ser un poco breve. La hice en inglés y me salió un poquito más larga de lo que quería, pero amén. Aquí en español va a ser un poquito más breve y vamos a llegar al punto y al grano rápidamente. Porque nosotros no tenemos tiempo para perder y ya Cristo está por venir. Esta enseñanza aquí, nosotros sabemos, y lo que no sabemos vamos a aprender un poquito hoy. Jeremías es un profeta de Dios. Jeremías ha sido conocido por muchos estudiosos y por muchas personas como el profeta llorón. ¿Por qué le dicen el profeta llorón? Porque lloraba y porque se lamentaba y porque se quejaba. Pero les voy a ser sincero. Jeremías, aunque lloraba por ti, lloraba por mí. Lloraba por el pueblo.
Lloraba por las mismas personas que le hacían daño. Lloraba por aquellas personas que lo juzgaban, que juzgaban la palabra de Dios. Porque no venía como ellos querían. Porque esa palabra no los hacía sentir bien. Y muchas veces esa palabra fue palabra recta, palabra de juicio. Era palabra de enseñanza, o así o así. Y el Señor hablaba y daba corrección, con amor y con compasión, pero con poder y carácter. Jeremías conocía la voz del Señor. Nos dice al principio del libro de Jeremías que Jeremías fue llamado desde el vientre de su madre. Y muchos de nosotros conocemos ese versículo. Jeremías fue conocido por Dios. Jeremías conocía la voz del Señor, que hasta le dijo al Señor que era muy joven para hablar. Y le puso pretexto. Jeremías conocía la voz de Dios. ¿Y qué vemos aquí? En los primeros 2 versículos dice: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y he allí te haré oír mis palabras. Claramente, el Señor le estaba dando un mandato a Jeremías. Jeremías, que conoce la voz del Señor, escucha que el Señor lo llama a tomar acción y le dice: levántate y vete. Párate ahora, párate y ve. Párate y ve. Levántate y vete. Nosotros no podemos hacer las cosas acostaditos. Cuando Dios nos llama, tenemos que pararnos y tenemos que ir. Pero solamente el Señor no le dijo: levántate y ve. El Señor le dijo: levántate y ve a la casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. En inglés dice will. Haré. Absolutamente Dios va a hacer que Jeremías oiga sus palabras. Siempre y cuando Jeremías se levante, vaya ¿a dónde? A casa del alfarero. Y Jeremías hizo de acuerdo al mandato de Dios. Y dice en versículos 3, y descendí, Jeremías, descendió a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Qué vemos? Vamos a parar ahí un segundito. Nosotros vemos que el Señor habla, llama a Jeremías, lo manda a la casa del alfarero. ¿Lo manda para qué? Para escuchar. Pero cuando Jeremías llega, Jeremías observa al alfarero. Y no tan solo al alfarero. Dice que cuando llegó a la casa del alfarero, cuando descendió a la casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Él lo vio. Él vio que el alfarero estaba trabajando, estaba en acción. Y él vio los utensilios que usaba el alfarero. Vio la rueda y vio lo que trabajaba en la rueda. Vio el barro. Dice en el versículo 4, y la vasija de barro que él, el alfarero, hacía se echó a perder. Jeremías escucha la voz del Señor. El Señor le da un mandato. Le dice: levántate y ve a la casa del alfarero, que allí te haré, absolutamente, escucharás mi voz. Jeremías va a la casa del alfarero. Y cuando llega allí, él ve al alfarero haciendo ¿qué? Trabajando sobre la rueda. La rueda es un utensilio para trabajar el barro. No solamente ve al alfarero que trabaja el barro, sino ve el alfarero trabajando el barro sobre los utensilios
que es necesario para trabajar el barro en sí. So, cuando él llega, él ve primero. Amén. Y tan pronto que lo ve trabajando en la rueda. Luego ve que la vasija de barro que él hacía se echó a perder. No nos dice cómo. Pero si observamos y estudiamos o vemos algún video por ahí, ahora que está YouTube, podemos hacer los estudios. Nosotros que hemos visto cómo se trabaja el barro, vemos que esa rueda, que si cuando pones el barro, si mueves la rueda muy rápido, se te cae. Si la mueves muy lenta, no coge forma. Si mueves las manos muy apresuradamente, se te quebra el barro. Y tantas cosas pueden suceder mal. Todo está hecho en un perfecto tiempo, con una calculación exacta. Y por cualquier razón, cuando no sale, se echa a perder, se rompe, se desborona. Y aquí nos dice, y la vasija de barro que él, el alfarero, hacía, se echó a perder. Pero no dice que se cayó en el piso. Se echó a perder en su mano. Y por ahí no se acaba. Y volvió y la hizo otra vasija, según le apareció mejor hacerla. So, Jeremías escucha la voz de Dios, sigue el mandato de Dios, se levanta, va hacia la casa del alfarero, llega a la casa del alfarero, ve, observa al alfarero trabajando el barro con los utensilios necesarios, o la herramienta necesaria para trabajar el barro. Pero no tan solo eso, él ve cómo se desborona, cómo se quiebra, se rompe, se deshace el barro en las manos del alfarero. Pero ahí no se acaba. El alfarero decide volver a hacer una vasija nueva, según le pareció mejor hacerla. ¿Qué nos habla aquí? Vamos a ver, vamos a seguir poquito a poco. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo. So, Jeremías ve todo esto primero. Observa todo esto primero. Sigue las instrucciones del Señor. Y luego escucha la palabra del Señor que le dice, ¿no podré yo, Jehová, hacer de vosotros, de ustedes, de nosotros, de mí, como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aleluya. Vamos a entrar un poquito más aquí ahora. Ya establecimos que Jeremías conoce la voz del Señor, que Jeremías siguió el mandato del Señor. Se levantó, se fue a la casa del alfarero para escuchar la voz del Señor. Cuando llegó a la casa del alfarero, él observa lo que estaba sucediendo. Él observa que el alfarero estaba trabajando. Él observa los utensilios o las herramientas que estaban en la casa del alfarero. Estaba la rueda, estaba el barro, estaba el alfarero. Y estaban ¿dónde? En la casa del alfarero, donde el alfarero trabaja. So, Jeremías escucha, el Señor lo manda, Jeremías llega, observa y luego empieza a entender la enseñanza.
Y el Señor le dijo, levántate y ve, ¿verdad? Levántate y ve. So, Jeremías se levantó y se fue. Tomó acción en lo que le dijo el Señor. Tenemos que tomar en cuenta que dice en la parte de arriba, levántate y ve a casa del alfarero. Ese es el versículo 2. En versículo 3 dice que él llegó a casa del alfarero. Luego vemos que cuando el Señor habla, el Señor nos llama casa de Israel. O casa de Israel. El Señor nos habla de la casa de Israel y nos habla de la casa del alfarero. El Señor mismo en esta palabra nos enseña que es la casa de Israel y que es la casa del alfarero. Encima de eso vemos mucha más enseñanza en estos pocos versículos aquí de quién es el Señor y de quiénes somos nosotros en sus manos y de qué sucede cuando nosotros nos dejamos moldear en las manos del Señor. El Señor lo manda para la casa. Nosotros entendemos que la casa del alfarero es la casa del Señor. Es la casa del Señor. Cuando se habla de Israel aquí, se habla de su pueblo, el pueblo escogido de Dios. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios y como hijos de Dios somos coherederos con Cristo. Venimos siendo casa de Dios. Como hijos de Abraham, hijos de promesas. Aleluya. Y como somos hijos de promesa y somos de la descendencia de Abraham, venimos siendo de la descendencia de Jacob, que es descendencia de Isaac y de Abraham. Y Abraham de Set de Adán, que fue creado por Dios. Adán fue el primer hombre, hecho del barro de la tierra. Hecho por las manos del creador, del Elohim. Fueron las manos del Señor que moldearon a Adán. Fueron las manos del Señor que creó al hombre. En la casa del Señor, en esta tierra que fue creada por el Señor. Aquí podemos ver la similitud y como Dios nos enseña de que Él de nuevo, otra vez, nos hace de nuevo, como lo hizo en un principio, de la tierra, del barro de la tierra cuando creó a Adán. Ahora entramos a la casa del alfarero, que está bregando con el barro para crear vasijas, que tal vez se rompan, que tal vez sean derribadas, perdidas, marcadas, rotas, quebrantadas. Y aún así, en las manos del alfarero, somos creados de nuevo. En otras vasijas, somos hechas de nuevo. No nos arregla, nos hace de nuevo. Ya no somos quienes éramos antes. Ya esos errores y esas cosas que cometimos, esos pecados que cargábamos, ya no existen en las manos del alfarero. Cuando nos dejamos moldear. Y aquí el Señor nos dice que si el alfarero lo puede hacer, ¿qué podrá hacer Él con nosotros? Si estamos en sus manos. Es una hermosa palabra. Y quiero enfatizar algo aquí. Versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió. Y la hizo otra vez. Volvió y la hizo otra vez. Nosotros que estudiamos lecturas entendemos que fue varias veces.
volvió y la hizo otra vasija. Dios nos habla de oportunidad. Nos habla de que tenemos oportunidad, de que Él nos hace de nuevo, de que podemos venir y ponernos en sus manos y que Él nos moldea de nuevo y que nos hace otra vasija según según le pareció mejor a Él hacerla, de acuerdo a lo que el Señor ha visto en nosotros. Si nosotros hemos sido moldeados y no tuvimos la base correcta, sabemos ya que nos quebrantamos, que nos vamos a caer. El Señor nos hará de nuevo y nos hará su parecido, a lo que a Él le parece mejor que antes. Ya esos errores que hemos cometido ya no existen, pero lo que existe es la enseñanza, la nueva base, el fundamento, la forma que ahora sabemos que es la forma correcta, de acuerdo al parecido de Dios, o como Dios le parece moldearnos. Le pregunto en esta hora, si Dios nos creó en un principio del barro de la tierra con sus propias manos, y vuelve y le dice a Jeremías, entra y ve a la casa del alfarero, y ve allí, que te haré, escucha las palabras del Señor. ¿Y cuáles son las palabras del Señor? Las palabras del Señor son: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Hermano, tenemos que observar, tenemos que estar percadidos, o tenemos que percatarnos de lo que nos enseña el Señor aquí. Recuerda que estos son solamente 6 versículos pequeños que nosotros estamos viendo aquí. Y el Señor nos habla de su palabra, nos habla de ser moldeados en sus manos, de tener confianza en Él. Mis hermanos, el Señor está llamando a su pueblo a tomar acción, a levantarnos, a irnos a su casa. Y Él nos pregunta, si lo ha hecho el alfarero, ¿no lo podré hacer yo? ¿O casa de Israel? ¿No podré hacer yo con ustedes como hace el alfarero este? Le pregunto a ustedes, ¿no podrá el Señor hacer en tu vida lo que ha hecho el alfarero? ¿No podrá el Señor cogerte y darte forma de nuevo? Crearte nuevamente, crearte con un propósito mejor. ¿Quién le pone el límite a Dios? ¿Cómo y por qué? ¿No podrá el Señor tomar esas cosas que se han quebrado, que se han perdido, que se han roto, destrozado, marcado, y hacerla de nuevo? ¿No podrá el Señor tomar la corrupción moral de Israel, la inmoralidad de nosotros, la corrupción de nosotros, nuestra obediencia, y formarnos de nuevo? Entonces, ¿quién verdaderamente le pone los límites al Señor? Y le dejo con estas preguntas y estas pequeñas enseñanzas aquí corto. Y las dejo para que sigan estudiando, para que tomen nota, para que cojan su Biblia y que estudien. Y léela en todas las versiones que necesita leerla, para que así reciban de la palabra de Dios directamente. ¿No podrá el Señor hacerlo?
¿No somos nosotros el barro de la tierra, del cual fuimos formados en un principio? ¿No podremos ser formados de nuevo? ¿Acaso le pondremos los límites al Señor? Aún el Señor trabaja continuamente en nuestras vidas. Aún el Señor sigue dándonos forma una y otra vez, haciéndonos mejor cada vez que nos quebramos en sus manos. Él nos trabajará y nos hará nuevo una y otra vez. Nosotros estamos en las manos del Señor. Estamos en las manos del Señor. Y Él trabajará en nosotros siempre y cuando permaneceremos en sus manos y en su casa. Entonces te pregunto, ¿dónde te encuentras hoy? ¿En dónde te encuentras hoy? Mira y ve. ¿Estás en la casa del alfarero? ¿Has entrado a la casa del alfarero? ¿Estás en sus manos? ¿Te dejarás formar? Ven, te invito a que vengas y que seas hecho y hecha nueva otra vez. Que seas hecho una y otra vez. Que seas hecho nuevo. Que seas como dice la palabra. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Ven y entra. Ven y entra a la casa del alfarero. Entra a la casa del Señor. Entra a la casa del Señor. Permite que Él te dé la forma adecuada. Entra bajo la cobertura de su casa y permanece en la seguridad de sus manos, en las manos del alfarero. Hermanos y hermanas, si no han conocido a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, yo te invito que entre hoy a su casa. Entra hoy a la casa del Señor. Deposita tu vida en las manos del alfarero y permita que sea Él que te dé la forma adecuada. Entra en tu casa, entra en su casa y permite que Él entre en tu casa. Póngale oído a la palabra del Señor. Deje que te dé la forma adecuada. Síguelo y verás que Él hará contigo y tu vida. Hermanos y hermanas, hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día que si te has quebrantado, permita que Dios te haga de nuevo. Permita que el alfarero te dé la forma adecuada, que te haga una y otra vez, que te vuelva y te haga, que te haga mejor, que te haga de nuevo, que te haga el parecido que te toca, de acuerdo a sus promesas en gloria. Señor los bendiga. Si necesitan oración, si necesita que los conecte con alguien en inglés o en español que pueda orar con usted, que le ayude en el discipulado, que le ayude a conocer y a crecer en Cristo, favor de mandarme un mensaje. Los amo en Cristo. Señor los bendiga y hasta la próxima.